Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de historias, anécdotas y por supuesto, de mucho amor. Hoy tenemos un episodio que de verdad, les va a dejar con la boca abierta, porque vamos a desgranar una de esas historias que te demuestran que el destino tiene un sentido del humor increíble. Hoy vamos a hablar de la historia de amor más inesperada de Demet de Can Confiesa. Sí, lo han oído bien. Si piensan que saben cómo empezó todo, prepárense porque la realidad supera a la ficción en este caso. Demet y Can, ¿cómo surgió esa chispa que hoy vemos brillar con tanta fuerza? ¿Fue algo planeado, algo que se cocinó a fuego lento, o fue un torbellino que los atrapó sin previo aviso? Hoy vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos, en esos momentos que quizás no vimos en las cámaras, pero que forjaron una conexión única. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante narrativa, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido así. Lo más importante, te asegura no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora, vámonos al meollo del asunto. Cuando hablamos de Demet y Can, uno piensa inmediatamente en la pantalla, en esa química que traspasaba el televisor y nos robaba el corazón. Pero, ¿qué pasaba detrás de cámaras? ¿Cómo nació esa conexión tan especial que hoy todos admiramos? La verdad es que al principio, nadie lo veía venir. Ni ellos mismos, probablemente. Can, por un lado, venía de un momento de su carrera en el que quizás estaba explorando diferentes caminos, y Demet siempre ha sido un torbellino de energía y talento. Pero no había señales claras de que una relación tan sólida pudiera florecer de esa manera. Recuerdo perfectamente las primeras entrevistas, los primeros encuentros en eventos. Siempre se mostraban amables, profesionales, con una buena relación laboral, eso sí. Pero la palabra amor estaba tan lejos como la luna. Can, por lo que se rumorea y por lo que se puede intuir de su personalidad, es alguien que valora mucho la autenticidad, la conexión genuina. No es de los que se lanzan a la primera. Y Demet, con su carácter vibrante y su profesionalismo, también siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Entonces, ¿dónde está la clave de esta unión tan sólida? ¿Fue una casualidad cósmica o una sutil arquitectura del destino? Se dice, y esto es de esas cosas que se murmuran en los pasillos de la industria, que gran parte del acercamiento se dio durante la filmación de una serie que los unió profesionalmente. Y no hablo solo de compartir escena, sino de esos largos días de rodaje, de las escenas intensas, de la presión, del compañerismo que se genera en esos entornos. Imaginen ustedes, horas y horas juntos, compartiendo no solo diálogos, sino también emociones, miedos, alegrías de un proyecto que ambos se estaban jugando el todo por el todo. Esa es la tierra fértil donde las relaciones a menudo germinan, cuando uno menos se lo espera. Es en esos espacios de vulnerabilidad compartida, donde las máscaras caen y las verdaderas personalidades afloran, que las conexiones más profundas se tejen. Se cuenta que hubo un momento clave, un punto de inflexión, donde ambos se dieron cuenta de que había algo más que una simple amistad o un vínculo profesional. No fue un rayo caído del cielo, sino más bien un descubrimiento gradual, como ir descorriendo un velo. Quizás fue una conversación profunda en un descanso entre tomas, donde las risas se mezclaron con reflexiones sobre la vida y las aspiraciones. O tal vez fue una mirada que se prolongó un segundo más de lo normal, cargada de un entendimiento tácito. O incluso un gesto de apoyo mutuo en un momento de estrés, cuando la presión del rodaje se volvía abrumadora. Son esos pequeños detalles, esas sutilezas que escapan al ojo del espectador, las que construyen los cimientos de algo verdadero y perdurable. Fue como si la energía que compartían en pantalla hubiera encontrado un canal para fluir y enriquecer su vínculo fuera de los focos. Can, en algunas de sus intervoces posteriores, ha confesado algo que resuena profundamente. Ha dicho que lo que más le atrajo de Demet fue su autenticidad, su forma de ser genuina y transparente. Que se sintió cómodo con ella desde el principio, como si la conociera de toda la vida, a pesar de que profesionalmente apenas se estaban cruzando. Y eso es algo poderoso, ¿no creen? Cuando te sientes en paz, cuando te puedes mostrar tal cual eres, sin máscaras, con alguien, eso ya es un tesoro invaluable. Parece que Can encontró en Demet ese refugio, ese espacio donde su verdadero ser podía florecer sin temor al juicio. Esa sensación de familiaridad instantánea,
a menudo descrita como reconocer un alma gemela, es uno de los pilares sobre los que se construyen los amores más sólidos. Por su parte, Demet también ha hablado de la admiración que sentía por el talento y la dedicación de Can. No se trata solo de la atracción física, que obviamente está ahí, sino de esa conexión intelectual y emocional que se establece cuando compartes un mismo universo de trabajo y te admiras mutuamente. Imaginen la cantidad de conversaciones que habrán tenido sobre sus personajes, sobre el guión, sobre la vida misma, durante esas largas jornadas de rodaje. Esas conversaciones son las que realmente te acercan a una persona, las que te permiten ver su alma, sus pasiones, sus miedos y sus sueños. Es en el intercambio de ideas y perspectivas donde las almas se encuentran y se reconocen. Lo más fascinante de esta historia, y aquí es donde reside el factor inesperado, que tanto nos gusta, es que no hubo un gran drama, ni una lucha contra los elementos, ni un amor prohibido que tuviera que superar obstáculos gigantes. Fue más bien un fluir natural, una corriente que los fue llevando suavemente. Y eso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan ajetreado y a veces tan artificioso, es realmente refrescante. Es como encontrar un oasis de calma en medio de una tormenta. Piénsenlo, dos personas talentosas, exitosas, con sus vidas llenas de compromisos, de agendas apretadas, de presiones mediáticas, de repente se encuentran en un camino compartido. Y en lugar de resistirse, de poner barreras, de dejar que las circunstancias externas dicten el curso de sus vidas, permitieron que la conexión floreciera. ¿Qué les hizo clic? Probablemente fue esa compatibilidad de almas, esa forma de ver la vida con una óptica similar, esa forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras, una comunicación no verbal que trascendía las barreras del lenguaje. Can ha sido muy claro en que nunca esperó enamorarse de una colega de trabajo. Él de hecho ha comentado en ocasiones que creía que era más difícil separar la vida profesional de la personal en esos casos, que los límites se volvían difusos y las complicaciones podían surgir. Pero la vida, amigos, tiene esas maravillosas sorpresas que desmantelan nuestras preconcepciones. Y cuando te encuentras con la persona correcta, las reglas y las expectativas que uno mismo se ha impuesto a veces se disuelven como el azúcar en el café. Y Demet siempre ha irradiado una luz especial. Su energía, su pasión por su trabajo, su forma de entregarse a cada proyecto con una dedicación envidiable, debió ser algo que cautivó a Can desde el primer momento. Y no solo eso, sino esa fortaleza interior que tiene, esa capacidad de ser ella misma, de no dejarse avasallar por el éxito ni por las presiones de la industria, de mantener sus valores y su esencia intactos. Esa autenticidad es un imán para las almas afines. Lo que más me gusta de esta historia, lo que la hace verdaderamente conmovedora, es que nos enseña que el amor puede aparecer en los lugares y momentos más insospechados. No siempre es como en las películas, con fuegos artificiales desde el primer instante y declaraciones apasionadas bajo la lluvia. A veces es un susurro o un entendimiento silencioso que se va gestando día a día, una construcción gradual basada en la confianza y el respeto mutuo. Y cuando esa construcción se da de forma genuina, cuando se basa en la admiración, la complicidad y una conexión profunda, el resultado es un amor sólido, duradero y sobre todo, verdadero. Es como una planta que, cuidada con esmero, florece y da frutos que nutren el alma. Can confiesa, como él mismo lo ha dicho, que este amor fue algo que llegó para quedarse, algo que lo hizo sentir más completo, más feliz, más pleno. Ha sido una aventura que ha enriquecido su vida de maneras que quizás ni siquiera imaginaba. Y para Demet, también ha sido una experiencia transformadora, ver cómo esa relación profesional que empezó con la camaradería y el respeto mutuo se ha convertido en una historia de amor que inspira a muchos, que sirve de faro para otros que buscan un amor auténtico. ¿Y cómo manejan esa dualidad de ser pareja y compañeros de trabajo? Pues, por lo que vemos, con una madurez y un equilibrio admirables. Han sabido mantener su relación personal fuerte y a la vez potenciar su talento en pantalla, creando una sinergia que beneficia a ambos y a sus proyectos. Eso no es fácil, requiere mucha comunicación, mucha confianza y un entendimiento profundo de las necesidades del otro, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Han aprendido a compartimentalizar cuando es necesario, pero también a entrelazar sus vidas de una manera que las enriquece mutuamente. Las redes sociales a veces nos dan pinceladas de su día a día, pequeñas dosis de esa felicidad que comparten, de esos momentos de complicidad que trascienden las pantallas. Y es contagiosa. Verlos juntos sonriendo o apoyándose, compartiendo instantes de alegría cotidiana, te da esperanza.
Te demuestra que el amor cuando es auténtico, cuando se cultiva con esmero, tiene la capacidad de hacer que todo lo demás encaje, incluso las agendas más apretadas, las carreras más demandantes y los desafíos de la vida moderna. Así que la próxima vez que piensen en esta pareja, recuerden que su historia no empezó con un plan maestro, ni con una estrategia preconcebida, sino con la apertura a lo inesperado, con la valentía de permitirse sentir y con la sabiduría de construir algo hermoso sobre bases sólidas de respeto y admiración. Demet y Can, una prueba de que el amor, a veces, solo necesita un espacio para crecer, un terreno fértil para germinar, y cuando llega, lo transforma todo, ilumina cada rincón de la existencia. Y eso, mis queridos amigos, es lo que hace que sus historias sean tan especiales y tan inspiradoras. Nos recuerdan que en la vida y especialmente en el amor, lo más hermoso a menudo llega sin avisar, y cuando lo hace vale la pena cada segundo de espera, cada duda disipada, cada sentimiento abrazado. Es la confirmación de que a pesar de las complejidades del mundo, el amor en su forma más pura y honesta sigue siendo una fuerza poderosa y transformadora. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje de hoy por la inesperada historia de amor de Demet y Can. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí revivir y desentrañar estos detalles. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta faceta de su relación? ¿Conocían algún detalle más que quieran compartir? ¿Hay alguna otra historia de amor inesperada que les gustaría que exploráramos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y que interactuemos. Su opinión es fundamental para seguir creando el contenido que aman. Y si este vídeo les ha arrancado una sonrisa, les ha inspirado o simplemente les ha entretenido y les ha hecho sentir un poquito más de calidez en el corazón, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es nuestro motor. Compartan este vídeo con todos sus amigos que aman las historias de amor, aquellos que creen en la magia de las conexiones humanas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, recuerden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este maravilloso viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más anécdotas y por supuesto mucho más amor. Un abrazo enorme a todos. Chao.